Hola, querido. En este estudio veremos la importancia del estudio de la Biblia en el proceso del reavivamiento. Vuelvo a repetir el concepto de que la palabra reavivamiento viene del verbo reavivar, volver a dar vida, aumentar la vida casi acabada. Por ejemplo, tú reavivas un fuego que se está acabando, que se está extinguiendo, le echas más leña y le vuelves a dar vida, lo reavivas. En la experiencia del reavivamiento espiritual, la palabra de Dios es importante, es como la leña para el fuego. Comenzaremos hablando del Salmo 119. Mira, el Salmo 119 fue escrito por David, tiene 173 versículos y 316 líneas. El tema central de este salmo es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es presentada bajo 8 nombres diferentes. A veces se le llama los testimonios, la ley, los caminos, los mandamientos, los estatutos, los juicios, los dichos de Dios. Todo esto se refiere a la palabra de Dios. Lo interesante es que de los 176 versículos, solo en 3 de ellos no se menciona a la palabra de Dios. En todos los otros, la palabra de Dios es mencionada bajo uno de los sinónimos presentados. En este salmo, el 119, la palabra de Dios alumbra los pies del cristiano para que no tropiece. También ilumina la mente para tomar decisiones sabias. Alimenta el alma hambrienta y el corazón sediento. Guía al cristiano y también trae reavivamiento. Mira lo que dice, por ejemplo, el versículo 50. Estamos hablando del Salmo 119. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha reavivado, me ha vivificado. Tu dicho. Piensa en esta expresión. Tu dicho me ha vivificado, o sea, me ha traído nueva vida, me ha hecho vuelto a vivir. Para David no existe, no puede haber reavivamiento sin la palabra de Dios. Pero ahora viene una pregunta, ¿por qué no hay reavivamiento sin la palabra de Dios? Bueno, por causa del poder creador de la palabra. Esta es la segunda parte de nuestro estudio. En el principio nada existía, solo el caos, la oscuridad, el vacío. Y mira lo que afirma el Salmo 33, versículos 6 y 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Imaginas la fuerza de esta declaración? ¿Imaginas el poder de la palabra creadora? Pero eso no es todo. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, hizo andar paralíticos, abrió los ojos de los ciegos, curó a los leprosos y hasta resucitó muertos solo con el poder de su palabra. Claro, si su palabra pudo crear todo de la nada, ¿no podría también restaurar algo de lo que el pecado ya había destruido? Claro que sí. Hoy Jesús no está más corporalmente con nosotros, pero su palabra sí lo está. Tenemos la Biblia en nuestras manos. Y el autor de la epístola a los Hebreos dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, lo siguiente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partirle el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. ¡Qué promesa extraordinaria! No hay nada que se resista a la palabra de Dios. ¿Sabes que a lo largo de mi ministerio he visto el poder transformador de la palabra? Pecadores de los cuales la sociedad, la familia, la iglesia ya no esperaban más nada. Esos hombres y mujeres fueron cambiados por el poder de la palabra. Ateos se rindieron al poder de la Biblia. Incrédulos, agnósticos, racionalistas cayeron arrodillados ante Dios después de reconocer el poder de su palabra. No hay argumento más poderoso para un predicador que decir, la Biblia dice. Te voy a contar una anécdota.
En 1954, un joven evangelista llamado Billy Graham fue a Londres para predicar en el Gran Harringay Arena. Había allí una multitud, entre los cuales muchos reporteros, claro. Dos hombres, uno de ellos médico, que habían ido a escuchar al evangelista estadounidense, estaban sentados conversando entre ellos y criticando casi todo lo que Billy Graham decía. Entonces el evangelista empezó a predicar leyendo Jeremías 23, 29. Lo voy a leer. Jeremías 23, 29. Dice así: ¿no es mi palabra como el fuego y como el martillo que despedaza la roca? Dice Jehová. Bueno, el martillo empezó a golpear y a destrozar los corazones más duros aquella noche. Y en la hora del llamado, el médico que estaba ridicularizando a Billy Graham le dijo al hombre que estaba a su lado: yo no sé con relación a ti, pero yo me voy a entregar a Jesús. Ahí el otro le dijo: sí, yo también me entregaré, pero antes tengo que devolverte tu cartera porque yo soy un ladrón y te había robado la cartera. Bueno, ese es el poder transformador de la palabra. Y ahora yo te pregunto, si puede traer vida a donde no hay nada, ¿no podría traer reavivamiento a donde la vida se está extinguiendo? Claro que sí. Y esta es la tercera parte del estudio. En esta tercera parte, veremos cómo trabaja Jesús para llevar a su iglesia a una experiencia genuina de reavivamiento. Porque, mira, como todo en la vida, existe la imitación, existe el fraude. Alguien puede pensar que está experimentando un reavivamiento sin precedentes cuando simplemente está pasando por un estímulo de sentimientos y de emociones. Por eso lo primero que necesitamos entender es que Jesús y el Espíritu Santo trabajan en la vida del cristiano a través de la palabra. Mira lo que dice San Juan aquí en Juan 5:39. Dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí el maestro habla de vida y también habla de las Escrituras. Ambas están relacionadas. No hay vida sin la palabra, sin la Biblia. La palabra te lleva a la vida. Y por otro lado, ¿qué es lo que hace el Espíritu? Bueno, Juan 13 o 16:13 responde: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y ahora viene otra pregunta: ¿y qué es la verdad? Pues Jesús responde aquí en San Juan capítulo 17, versículo 17, lo siguiente: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por lo tanto, la experiencia de reavivamiento que tanto Jesús cuanto el Espíritu desean que la iglesia viva está fundamentada en la palabra y no en el sentimiento. Los sentimientos son peligrosos, traicioneros. Cuando estás mal te hacen sentir que estás bien o viceversa. Por eso Jeremías afirma que el corazón humano es engañoso y perverso. Mira, una ilustración práctica de lo que estoy diciendo es la experiencia de los discípulos. Cuando ellos estaban camino de Emaús, después de la resurrección de Cristo, ellos regresaban tristes, pensaban que Jesús les había fallado. 3 años de sus vidas habían invertido para nada. No tenían ganas de vivir ni de soñar. Y Jesús se les apareció en el camino y necesitaba reavivarlos porque ellos estaban moribundos en la vida espiritual. ¿Y cómo Jesús los reavivó? ¿No podría haber efectuado algo maravilloso, espectacular, de modo que los discípulos, al ver las maravillas del milagro, se reanimasen? Claro que podía, pero no lo hizo. ¿Qué es lo que hizo? Simplemente abrió las Escrituras y les leyó lo que ellos habían olvidado. ¿Y cuál fue el resultado de leerles las Escrituras?
Ellos dijeron después lo que está registrado aquí en San Lucas capítulo 24, versículo 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Oh, mi amado, este es el modo, es a través de su palabra, es así que Dios hoy desea llevar su iglesia a la experiencia maravillosa del reavivamiento. En la cuarta parte de este estudio veremos el lugar de la fe en la experiencia del reavivamiento. Mira, la fe no es un producto de fabricación humana. No es porque cierras los ojos y te repites una frase positiva muchas veces que tienes fe o que manifiestas fe. Fe es un don de Dios. En realidad, si pudiésemos encontrar un sinónimo perfecto para la fe, esa palabra sería confianza. Tener fe en Dios es confiar en Dios. Por lo tanto, la verdadera fe no se fundamenta en los deseos y anhelos humanos, sino en la voluntad divina. ¿Sabes? Nuestra fe no se mide por las cosas que queríamos que sucedieran y sucedieron, sino por la capacidad de aceptar el plan de Dios para nuestra vida. Hebreos 4, versículo 2, dice lo siguiente: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El pensamiento de este texto es que si no confiamos en lo que Dios dice, y fe es confianza, y si no confiamos en lo que Dios dice, el estudio de su palabra tiene poco valor para nosotros. El requisito para que la palabra de Dios haga maravillas en nuestra vida, si pudiésemos decir así, es la confianza que depositamos en Dios. Piensa en el caso del paralítico del estanque de Betesda, por ejemplo. Había estado paralítico por largos 38 años. Desde el punto de vista humano, no había solución para su problema. Pero Jesús apareció y le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. El paralítico no esperó a sentir algún tipo de éxtasis. No cerró los ojos y pensó: voy a andar, voy a andar, voy a andar. No. No hizo nada de eso. Simplemente confió en la palabra de Jesús y anduvo. Tuvo confianza, ejerció fe en la palabra. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el reavivamiento? Es que la palabra de Dios dice que si oramos y estudiamos su palabra, la iglesia recibirá nueva vida. Solo nos resta creer. Y el milagro sucederá porque es así. No es basado en nuestros sentimientos. Es basado en la confianza que depositamos en esa palabra hablada por Dios. Mi querido, llegamos ahora a la parte final de este estudio y aquí hablaremos de la palabra de Dios como salvaguardia y seguridad de la experiencia auténtica del reavivamiento. Al enemigo no le gusta el punto de equilibrio, le gustan los extremos, mientras Dios es un Dios de equilibrio. Ni 8 ni 88, dicen en el Brasil. El mundo acecha constantemente a la iglesia. El liberalismo, el secularismo hacen que la iglesia caiga en el terreno de la apatía espiritual. Pero por otro lado, el fanatismo puede ser la imitación barata del verdadero reavivamiento. ¿Dónde está nuestra seguridad? Mira lo que Pablo le dijo a los hermanos de Efeso antes de despedirse. Está registrado aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 29 al 32. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros
herencia con todos los santificados. Piensa en lo que Pablo dice. Dios y la palabra de su gracia, Dios y las sagradas escrituras, Dios y la Biblia. Dios cuida y orienta a su pueblo, pero lo hace a través de las escrituras. Por lo tanto, la Biblia tiene un poder defensor de los principios y protector de la iglesia, para que vientos extraños no nos lleven ni a la indiferencia del liberalismo, ni al fuego del fanatismo. Y Santiago repite el mismo consejo de Pablo, pero de otra manera. Leamos eso en Santiago, capítulo 1, versículo 22. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra implantada. Esta expresión es significativa. No es la palabra guardada, ni cerrada, ni adormecida. Es la palabra implantada, entretejida en la vida, hecha carne en la experiencia del cristiano. Ella es la salvaguardia del cristiano. La Biblia, cuando estudiada, cuando meditada, es la orientación segura para llegar al fin de nuestro peregrinaje en este mundo. Por lo tanto, querido, no hay reavivamiento sin el estudio diario de la palabra de Dios. Es el ancla de nuestra fe. Es en Dios, a través de su palabra y de sus promesas, que tenemos que depositar toda nuestra confianza. Que Dios te bendiga. This time of year we walk around, we knock on every door we found. We rhyme our poem quiet and slim and demand some candy to the brim. We wear costumes bright and cool. If you don't fear us, you're a fool. So give us treats right here and now, or our tricks on you we will bestow. Give us the treats we do demand, you will do as we command. Our costumes are not only show, we need your treats so we can grow. We come to your door to make you hear. Our poem will set your mind to fear. We rhyme our poem quiet and slim and demand some candy to the brim. We wear costumes bright and cool. If you don't fear us, you're a fool. So give us treats right here and now, or our tricks on you we will bestow. Give us the treats we do demand, you will do as we command. Our costumes are not only show, we need your treats so we can grow. We come to your door to make